Muy buenas amigos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y doy las gracias a Dios que me permite una vez más poder compartir la palabra con ustedes. Agradecemos a Dios porque Él nos guarda a nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91 de que Dios ha enviado a sus santos ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Dios nos guarda, Él nos guarda siempre, Él nos da la salud siempre, Él nos da la vida siempre, Él nos da la fuerza todos los días para salir adelante y no para volver atrás, sino para salir adelante. Y lo vamos a poder siempre y cuando tengamos siempre, esta es la palabra de Dios, esta Biblia en tu corazón. Cuando tú lo lees la palabra de Dios, es como si tú abrieras los tesoros, que es mucho más valioso que el dinero, la fama o todas las cosas que pueda haber en esta tierra. Estar en la palabra de Dios es lo mejor para ti. Mucha gente que no conoce a Jesucristo o no camina en los caminos de Dios piensa que es religiosidad solamente. Pero no saben que anteriormente el caminar con Dios era lo normal, lo más normal, no es nada extraño. El pueblo de Israel caminaba con Dios y era lo más normal caminar con Dios. El que caminaba sin Dios, él sí era extraño. Pero en este tiempo, el que camina con Dios es extraño. Los mira como si fueran marcianos. Bueno, la iglesia de Cristo también tiene la culpa de muchas partes, porque nosotros hacemos como si fuéramos marcianos. Pero Dios en Jesucristo nos vino a darnos vida eterna a todos nosotros. Seamos cristianos o no seamos cristianos, Dios envió a Jesucristo para morir por ti en la cruz. Quien quiera que seas. Tal vez el día de hoy somos cristianos, pero cristianos más o menos, y de vez en cuando vamos a la iglesia. La Biblia dice, cuando abrimos la palabra de Dios, están los tesoros de Dios aquí escritos para corregirnos, para enseñarnos lo que le agrada a Dios. Dios nos va a enseñar por medio de su palabra lo que a Él le agrada. Y la Biblia dice, para aquellas personas que no congregan, a los que ponen pedros para no congregar, que dice, no acostumbrados a no congregados. Amén. ¿Por qué? Porque los días domingos, cuando uno viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y sabes que Dios habla por medio de sus siervos, te estás perdiendo mucha bendición en tu vida. Tú no puedes venir a decirnos que el pastor es así o que la iglesia es así, o tú puedes estar en un lugar en el cual no te alimenten la palabra de Dios, no te alimenten esta palabra, pues busca una. Tú estás encadenado. Tú puedes buscar una iglesia en la cual tú puedas crecer en fe. Dios quiere que tú crezcas en fe. Dios quiere que tú madures en fe. ¿Para qué? Para que ya no seas el mismo de ayer. Para que ya no seas el mismo, se puede decir soncito, que haciendo las mismas cosas malas y lo sigues haciendo después de 5 años, las mismas cosas malas. No, pasa el tiempo y los niños crecen, el bebé crece y 5 años el niño ya camina, el niño ya habla, el niño ya lo que quiere te dice. Pues Dios quiere que tú también durante 5 años, durante 3 años que conozcas al Señor por medio de esta palabra, puedas conocer realmente que Dios es un Dios bueno, un Dios vivo, pero es un Dios veraz. Dios no se juega con la mentira, Dios no se juega con la incredulidad. Si nosotros empezamos a caminar en fe, empecemos a caminar en fe, no nos vamos atrás. Sigamos adelante porque Dios es fiel, Dios te va a sacar. Como cuando Pedro caminó y Jesucristo le llamó a Pedro que venga, ven, camina. Si tú eres tú Jesús, era Jesús. Entonces di que yo vaya ante ti. Dios, Jesucristo le dijo, ya ven Pedro. ¿Qué pasó? Habían vientos, había olas y se movía el mar de muchas formas. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dio su paso y ¿qué fue? Vio alrededor y dejó de ver a Jesús. Pero Jesús lo soltó. Ahógate, Pedro, le dijo. No. O le dijo, porque tú eres un pecador, un bocón. Ahógate. No. ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Y sacó su brazo y lo levantó. No dudes de caminar con Dios. Él está contigo siempre. El pueblo de Jesucristo dijo, no dejaré huérfanos. En San Juan, si tienes tu Biblia, ábrela y vamos a ver lo que dice en la palabra de Dios. Dice la Biblia, en el capítulo 14, versículo 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Amén. ¿Qué quiere decir? Jesucristo dijo, yo no les dejaré huérfanos. Pero dice el Señor en su palabra, miren,
En el versículo 15 del capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo dice? Para siempre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu que envió Dios, el mismo Jesús en el Espíritu, para que esté en cada parte donde tú te encuentres. Regocíjate, porque solo no estás, sola no estás. Quita tu mala costumbre de siempre ver lo negativo en tu vida. Amén. Quita lo negativo en tu vida. Tienes la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios en las promesas de Dios son en sí en el amén. Ya no es no, ya no es que yo no puedo, puedes tú. Pues tienes que quitar ese espíritu ocioso, tienes que quitar esas malas ganas que tienes el día de hoy, y lo vas a quitar solamente en el creer en Jesucristo, y una vez que creo en Jesucristo, en el perseverar en su palabra, en caminar en su palabra todos los días, en estar siempre en su palabra, sabiendo de que Él te fortalece, sabiendo que Él te da fuerzas para que puedas seguir adelante, y Él te da las fuerzas. Dios no te va a buscar trabajo por ti. Dios no va a hacer por ti las cosas. Dios no va a limpiar tu cuarto por ti. Dios no va a trabajar en el banco, no va a hacer las cosas que tienes que hacer. Dios te dejó su palabra, y su palabra están todas las bendiciones para que tú camines confiado, que tú no estás solo ni estás sola. Así es, hermanos. El pueblo de Israel, cuando caminó los 40 años en el desierto, renegando de Dios, renegando de Moisés. ¿Por qué renegaban tanto de Moisés y de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque siempre miraban atrás. No podían. Dios les dijo, ven, yo les guiaré. Y dice en la Biblia que de noche estaba el fuego, la llama de fuego que los guiaba por el Espíritu Santo, y de día la nube. Entonces, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? El problema fue esto, del dejar atrás lo que pasó, y el mirar adelante y extenderte adelante en la nueva meta que Dios te ha puesto a ti. ¿Cuál es tu meta? No vas a ver. ¿Cuál es lo llamado de Dios para tu vida? Lo vas a saber, pero como caminas. Pero primeramente tienes que dejar atrás lo que pasó, olvidarte lo que pasó, porque la palabra de Dios dice que Él nunca más se acordará de tus pecados. Nunca más. Jamás se acordará de tus pecados. Él los borró. La Biblia dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice la Biblia, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Créelo. Después dice en Colosenses, ahora subirse Colosenses, y dice en el capítulo 2 y en el versículo 14, en el versículo 13 en adelante dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es por eso que la palabra de Dios dice, no hay condenación por lo que están en Cristo. Entonces tú, amigo o hermano, ¿qué haces? ¿Te cruzas de mano? ¿Te conformas solamente con el sabiendo que el Espíritu Santo te habla a ti? ¿Te conformas con el que está sentado en un lugar sin hacer caso a lo que Dios te dice? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? Cuando tú eres hijo de Dios, cuando caminas con el Señor, cuando tú has creído en Jesucristo como Señor Salvador, Dios te va a hablar por medio de tu corazón. Pero tienes que tú estar siempre en la lectura de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios te hablará lo más normal aquí. Te va a decir las cosas. Hoy, espérate.
Y tú vas a saber escuchar a Dios. ¿No es la palabra de Dios que las ovejas de Jesús escuchan su voz? Dice en la Biblia que tengo oídos, oíd. Entrena tu oído a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Fe. Creer que Él está contigo siempre. Siempre está Dios contigo. Las circunstancias no quitan la presencia de Dios. Las circunstancias no quitan el nombre de Jesús. Las circunstancias no lo bajan a Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió, fue crucificado en la cruz, murió y resucitó para que tú seas el día de hoy bendecido. Sí, ya pasó, hermanos. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Miraba atrás siempre. Miraba las cosas de lo que pasaba en el Egipto. Eran esclavos. Comían tal vez, pero eran esclavos. Y Dios quería mostrarle que el Dios de Israel, el Dios que creó el cielo y la tierra, estaba con ellos. Pero no lo captaron, porque dice en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, lean ustedes, habla acerca de que ellos pecaron con Dios porque la palabra de Dios no lo creyeron ellos. Es por eso que siempre miraban atrás. ¿Y tú qué haces el día de hoy? ¿Sigues mirando atrás? ¿Sigues mirando tu mala vida que has tenido hasta el día de hoy? Para Dios todo se empieza el día de hoy. Para Dios todo es nuevo el día de hoy. La Biblia dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tú me dices, tú eres cristiano, tienes tiempo viviendo con el Señor y sigues haciendo los mismos errores por la palabra de Dios que me dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Jesús. Acércate a Él en oración y dile que te perdone Él. Que restaure tu vida. Pero va a estar en ti, en que te decides a caminar adelante. Ya no atrás. Ya no mirando atrás. Porque solamente te traerá recuerdos malos. Ahora en Jesús eres tu nueva criatura. Y Él como te ve, oh, como hermano, como te ve Dios como su Hijo amado. Y es por eso el Señor dice en su palabra, hermanos, de que el apóstol Pablo, que antes él era perseguidor de la iglesia, él perseguía a los cristianos y le daba muerte, los metía en la cárcel a aquellas personas que llevaban el evangelio de Cristo. Él dijo bien claro en Filipenses, a las cartas de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hoy es hoy, mañana va a ser mañana, pero ayer fue ayer y pasó. Míralo en el Señor. Si tú has pecado en Cristo, dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo, si no me equivoco es el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después que dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Según hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tienes la palabra de Dios para que vengas en Jesús siempre cuando fallas. Y no permitas que el diablo te llene en tu corazón de mentiras. En la Biblia dice, en la palabra dice que no hay verdad en Satanás. No hay verdad en él. Pablo lo sabía y Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses, volvamos, en el versículo 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú haz lo mismo. Lo que pasó fue ayer, fueron años atrás, fueron 3 años atrás, pero el día de hoy es hoy y mañana será mañana. Pero con Dios tú serás vencedor. Con Dios tú serás victorioso. Con Dios serás tú, su hijo, en la cual los santos ángeles están ahí viendo la aparición de los hijos de Dios, como se levantan en fe y caminan confiados en la palabra de Dios. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellas personas que no andan en la carne. ¿Qué quiere decir? A los que no andan en sus sentimientos, viendo alrededor y vienen las circunstancias y juzgando según lo que tus ojos ven, según lo que sus corazones le dicen, mas no la palabra de Dios. Dios te dice que Él estará por siempre contigo, créelo, y Dios te bendecirá grandemente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me bendiga grandemente a ti y a todos los que me escuchen el día de hoy. Dios les bendiga ahora en el nombre de Jesús. Amén.